bueno, ¿qué le digo? Decir que a mí nunca me ha gustado como mucho hablar de mí. De usted, personalmente. Pero a veces hay que hacerlo, a veces hay Claro. que hacerlo un poquito, sí, bueno, yo soy un orgulloso eh, sancarleño. Eh, yo digo que más político que político, aunque sí he estado Claro. trabajando casi toda una vida desde mi papá, me recuerdo que nos involucraba en aquellos tiempos. Papá era también sancarleño, mi mamá es la que era originaria de Grecia y bueno, soy el mayor de una familia de 8 hermanos, 4 hombres y 4 mujeres, de las cuales eh, estamos 7. Desgraciadamente, esas cosas que pasan en la vida, una de mis hermanas apareció así de un día para otro con un cáncer, un tumor en la cabeza y a pesar de los esfuerzos que hoy día la medicina puede, pues se nos fue. Claro. Decimos nosotros que prematuramente, pero Fue bueno, rápido. hay que agradecer a Dios y así son los designios de Dios que no siempre los entendemos. Sobre mi persona, digamos, sí como podrá verse, y ya que estoy grandecito, entonces sí me tocó vivir digamos, empezar mi vida en épocas muy difíciles acá, bien difíciles para todo. Claro. Tanto que les puedo decir que en un principio, cuando ya me llegó la edad de ir a la escuela, vivíamos ahí digamos, en una finca que se llama Hacienda La Selva, que queda de la Marina para adentro, entre la Marina y San Ramón, prácticamente. Y allá había una escuelita, sí, bueno, hay una escuela y había una escuelita en San Ramón, pero en ese tiempo eso era bastante inhóspito, ¿verdad? Era prácticamente todavía mucha montaña y entonces empecé a ir a San Ramón, que era lo que me quedaba más cerca. Bueno, lógicamente de la finca en esa época había que ir a caballo. San Ramón de Dulcenón. San Ramón sí, digamos bueno, le llamaban de Cariblanca, le llamaban Cariblanca, sí. Pero sí que queda después de Dulcenombre, después de pasar el puente de Platanar. Y era a caballo. Era a caballo y por un trillo en montaña y tuvimos la situación ahí de que al mes aproximadamente la educadora o la docente que habían dispuesto para allá no regresó. Y entonces, bueno, aunque suene feo pero decirlo, fui a parar a Grecia. Mis abuelos maternos eran de allá, o sea, los papás de mi madre sí eran del lado de Grecia, aunque también habían vivido acá, habían tenido sus finquitas ahí. Precisamente fue cuando se conocieron mi papá y mamá por el lado de Sucre, ahí hacia el Congo, claro. Sí, ahí por cuando nací yo. Pero mi abuelo materno no se adaptó al clima de acá, le gustaba sembrar café y caña, aquí una piquita que tenía ahí por Sucre y después allá por San Rafael. Contigo a lo que hoy día es Termales del Bosque, y entonces se regresó para Grecia. Pero bueno, ahí para mi conveniencia fue bueno, porque entonces se fue a vivir allá me fui a vivir con ellos para no perder la escuela, y estuve allá en la escuela Julio Peña Morúa de la cooperativa como hasta mediados de tercer grado. Desde primero, segundo y tercero. Y venían las vacaciones, sí. Venían básicamente las vacaciones y sobre todo mi mamá era la que más me iba a visitar. Con las dificultades que salir de esa finca donde vivíamos, pues había que salir a caballo hasta la Marina, y de la Marina era bien difícil, había contados servicios de autobús o de bus en ese tiempo. Y bueno, recuerdo bien que como a mediados de tercero, en una de esas, que eran 1 o 2 visitas por año de mi mamá, le agarré de las enaguas y me vine con ella. Sí, le hacía mucha falta.
Sí, no se pudo venir, pero tanto ni ella sin mí, y ya yo ya me quería venir, y ni que le cuento el problemón que se armó en la casa. Porque ella se lo trajo de cagüeta, Porque digamos. ella me Sí. trajo exactamente. Es que uno como madre, ¿verdad? Don Carlos Mario, sí, tal vez seguro vos lloraste en algún momento, y mamá, llévame, no sé, ¿verdad? Yo esa parte o no me acuerdo o no me quiero acordar, pero lo más seguro es que ya, seguro me puse a llorar, a lloriquear ahí, y ella no se pudo, se conmovió, digamos. Y sí, por eso que en esa época no estaba tan común los divorcios como están hoy día, ¿verdad? Porque si no, yo calculo que se hubieran divorciado. Quizás papá se molestó. Porque papá era un caso bien interesante. Él no tenía preparación académica, básicamente como tercer grado de la escuela, igual que mi mamá, pero sí tenía muy claro que los hijos debían estudiar. Eso sí lo tenía clarísimo. Viera que claro, lo tenía increíblemente claro. Papá era un poquito autodidacta, era interesante ver lo que él sabía dividir por 2 cifras, incluso sin haber prácticamente ido a la escuela. Ahora que usted toca ese tema, don Carlos Mario, yo tengo un tío que también fue como a cuarto, o a tercero de la escuela, tiene 89 años, y es un señor que maneja los números, que sabe leer, o sea, desarrollaba una inteligencia en la casa, no sé, porque no había en ese momento clases, ¿verdad? O alguien ahí que lo estuviera asesorando, pero alguien les enseñaba y vea lo que es la inteligencia de esa persona en ese momento, ¿verdad? Y hoy en día tal vez cuesta un poquito más. Yo conservo una gran admiración por él, porque incluso ya siendo yo ya estudiante universitario, a mi papá siempre tuvo muy buenas amistades acá, por la forma de ser él y de trabajar, y personas que en ese momento eran influyentes aquí. Y puedo citar nombres como don Freddy Arroyo, como don Rodrigo Relloni Maroto, y entre otros. Y entonces, gracias a eso, don Sergio Quirós, y gracias a eso, entonces, en algún momento, papá pasó a trabajar al departamento, por su experiencia también en el campo del agropecuario, pasó a trabajar al departamento pecuario del Consejo Nacional de Producción, donde yo trabajé toda la vida, desde que salí del colegio. Y ahí les cuento eso para reforzar lo que usted dice de los... Mira que hábil era con los números. Él era el que prácticamente llevaba en ese tiempo, al consejo le correspondía el control de la matanza de ganado, digamos, sobre todo para el consumo de carne, y llevaba el control. El CNP definía, digamos, la cuota para el consumo nacional y para exportación, tenía ese departamento. Ya esa logística. Y entonces, entonces ellos tenían que fiscalizar el proceso en las diferentes plantas procesadoras de carne. Entonces, y mi papá llevaba esos números, pero era con qué habilidad. Te cuento que incluso él manejaba esos números en muchos casos mejor que unos técnicos medios que también trabajaban en ese departamento. Papá más bien era encargado de ellos, a pesar de que no tenía esos estudios, el título, sí. Y bueno, volviendo un poquito atrás, entonces ahí eso fue casi todo un calvario, porque la solución, digamos, inmediata después del pleito que hubo ahí, por dicha tenía una tía, hermana de mi papá, que vivía en San Juan, que en ese tiempo era más conocido como San Juan de la Palo. Sí. Y se vino, o nos vinimos a hablar con ella, y a pesar de que tenía muchos hijos, me aceptó como uno más ahí. Ya estaba más cerquita. Ya estaba más cerquita la mamá. Sí, ya ahí me quedaba, ya prácticamente el fin de semana casi que podía ir, o podían venir ellos ahí digamos de la selva ahí a San Juan. Sí. Lo que sucede, bueno, entonces ya, pero se venía otro problema, y era que ya venían ahí haciendo presa a mis hermanos. ¿Y cuántos le dicen? ¿Eran 8? Sí, bueno, en ese tiempo no estábamos los 8, digamos, habría que hacer números a ver cuántos estábamos. Sí, pero ya iban acumulándose ahí, sí. Correcto. ¿Y eran muy seguidos, don Carlos Mario? Sí, bastante. Los 3 primeros
Menos de 2 años, año y 8 meses les llevo yo a mi hermano y mi hermano a mi hermana también como año y 8 meses. Era rápida la cosa. Después ya sí hubo una diferencia ahí con mi otra hermana, grandecita, no recuerdo si como cerca de 5 años entre mi hermana Marta y Lucrecia, y después otros tirón así seguiditos, claro, más o menos seguidos. Incluso ahí, el menor es un caso ahí que nació cuando mi mamá ya estaba bastante mayorcita. E incluso si ya fue si se quiere un embarazo riesgoso, porque mamá tenía 40 y algo de años cuando tuvo el último. Sí. Don Carlos Mario, entonces usted terminó su primaria en San Juan de la Quebrada del Parque. No, vea usted, por eso le decía que fue un poco, casi un tipo calvario, porque bueno, ya ahí hizo su esfuercito y se compró un lotecito ahí, casi enfrente de la escuela, ahí a la par de la pulpería que había, y logró hacer una casita sencillita ahí, y entonces sí una maravilla, nos quedaba la escuela casi al frente. Solo cruzaban la carretera. Es que podía uno esperarse que sonara la campana, digamos, casi salir corriendo y llegaba a tiempo. Sí. Y felices ahí, feliz de la vida, porque también cerquitita había una plaza donde hoy día está el Levi's y toda esa cosa, ahí era una plaza de fútbol. En San Juan. Entonces, donde todas las tardes jugábamos ahí fútbol. A mí siempre me gustó mucho el fútbol, siempre. Sí, qué bueno. Algunos dicen que no era tan malillo, pero bueno, mejor que lo digan otros. Pero sí jugaste, digamos, en algún momento en algún equipo. Ahora tal vez retomamos ese asuntito ahí. Que nos cuente. Sí, porque fíjate que cuando estaba terminando casi el 6º grado ahí ya, o sea, pasé, digamos, bueno, el 3er año lo terminé con mi tía, digamos 4º, 5º, y ya casi terminando el 6º ahí, ya vivíamos en nuestra casita, nada más que mi papá sí seguía en la finca, entonces él salía los fines de semana. Sí. Y se le ocurrió que nos fuéramos otra vez para la finca, cuando ya estaba casi terminando el 6º grado. Entonces adivinen a dónde terminé la escuela. Tía, nuevamente. No. En la Palmera, o sea, de ahí ya. Porque ya le quedaba más cerca la Palmera, o en San Ramón todavía no habían clases. Yo no recuerdo exactamente, creo que era todavía más cerca, más cómodo. No, como más difícil el trayecto, porque la finca esa se empezó como a desarrollar como, digamos, como de sur a norte, para decirlo así, y entonces en la parte hacia San Ramón todavía era más montañoso, digamos, hacia la Palmera y pasando por Santa Rosa, había una vía ahí que más o menos se tardaba lo mismo a caballo, con el inconveniente que sí, hacia la Palmera había que atravesar el San Rafael y San Rafaelito, que en ese tiempo eran ríos con un caudal muchísimo mayor que ¿Y ahí lo cruzaban? ¿En qué lo cruzaban? ¿A caballo? Sí, yo terminé así en la escuela de La Palmera, terminó mi hermano Jorge y mi hermana Marta, los 3 mayores terminamos en La Palmera y viajamos a caballo. Yo viajaba solo por el horario y mi hermano y mi hermana viajaban juntos porque ellos les tenían horario diferente al mío. Y imagino que ahora que me hablas de que, porque son experiencias bonitas, ¿verdad? Que yo imagino que hace mucho tiempo no lo recordás. O sea, es como volver a vivir todo eso bonito que pasó como niños, ¿verdad? Pero usted no se imagina la alegría que siento yo cuando voy a San Ramón ahora en estos periodos y ver ahora que es una carretera asfaltada ahí, claro, una belleza. Algo que le quería preguntar es, usted me comenta que está el río San Rafaelito. Ajá. Entonces, ¿qué pasaba cuando habían llenas? Porque entiendo que hace muchos años llovía todavía más aquí en San Carlos. Ay, Carol, había algún momento que también podía cruzar el río. Eso te cuento, y el que nos escuchan y nos ven, bueno, no me extrañaría y no les reclamo si no me creen las cosas que viví yo ahí, siendo un chiquillo de 6º grado. Yo tenía la dicha de que mis abuelitos paternos, o sea, los padres de mi papá, vivían en La Palmera, pero abajo, donde se llama San Rafael, donde poniendo el río San Rafael, casi pegando con San Francisco. Y entonces yo tenía las instrucciones de que si estaba lloviendo, que se oía que llovía en la parte alta, que me fuera para donde mi abuela. Entonces yo muchas veces hice eso.
Pero una vez, por dicha fue una única vez, ¿qué me pasó? Que yo no estoy muy seguro si fue que yo me la jugué. Yo creo que fue que yo me la jugué. Y yo vi como que se ve oscuro, pero sí, de allá se veía la zona montañosa, parece que está lloviendo arriba, pero voy a jugármela. Y de verdad me vengo. Cuando esos los ríos, tengo que hacer una aclaración. Hoy día los dos se pasan por donde está el famoso vado, el vado aquel. O sea, los dos van juntos en ese vado. Hay una especie de puente, digamos, que usted pasa ahí sin ningún problema. En ese tiempo no, se pasaban separados. Más arriba, cada uno primero y después se pasaba el otro. Había, entre ambos ríos, ahí donde los pasábamos nosotros, donde estaba el acceso a la finca, podía haber unos 600, 800 metros tal vez o más, y se iba abriendo hacia arriba, hacia la montaña, donde había unas fincas ahí de unos señores Ramírez. Por cierto, eran familia de don Fred y los Arroyo. Ellos eran Arroyo Ramírez, eran familia de ellos. Y bueno, éramos conocidos, éramos los únicos vecinos casi que habían ahí, si se pueden llamar vecinos, ¿verdad? Porque quedaban muy lejos, pero que sí, por eso ya nos conocíamos. Bueno, entonces, esa vez que me la jugué, resulta que vengo y paso el primer río viniendo de allá de la escuela, era el San Rafael, y yo sí observé, me parece estarlo viendo, que ya llevaba muchas hojillas y se veía un poquito medio turbio, pero pasé rápido, así sí traté de acelerar, animar a la bestia para que pasara lo más rápido posible y lógicamente mirando abajo. Pero cuando llegué al segundo río estaba, que no se imagina, la llena que ya había pasado, ya había bajado la cabeza de agua, pero algo, se veía aquello que no. Y al otro lado estaba mi papá con unos peones y un chapulín que incluso se habían venido con la idea de como a toparme, y el chapulín apenas donde empezó o entró al río, se vino la cabeza de agua y apenas se le veía un pedacito de la mufla al chapulín, lo tapaba prácticamente, pero era una cosa exagerada. Y entonces, sin que pudiera escuchar por el ruido que hace un río de esos así muy lleno, las piedras y ese demasiado ruido, entonces yo entendí que me devolviera, y entonces cuando me fui a devolver ya había bajado la llena en el otro río. Estaba atrapado. Estaba en medio de los dos ríos aquellos y un aguacero. ¿Y cuánta distancia de playón, porque es como se llama, ¿verdad? Sí. Había entre un río y el otro, así en el centro. Aproximadamente, yo calculo que tal vez unos 800 metros. Es que era largo, era grande. Tal vez un poco menos, 600, 800 metros. No era cerca, la verdad que no se veía ya de un lado al otro. Había una especie de curva en el camino y era, claro. Sí, pero como te digo, se iba ampliando hacia arriba, que había unas fincas muy bonitas, mucha agua, unas fincas preciosas en eso, y entonces ni más, había solo una opción. Si me quedaba a esperar que bajara el río, no sé, la noche ahí, o qué sé yo, no sé qué, y era peligroso, porque la verdad que en ese tiempo había todavía animales salvajes ahí. Todavía había mucha montaña. Y entonces me fui a donde esa familia, me acuerdo ahí, ya incluso en un momento ya me agarró de noche, ya ahí casi que a tientas, y ahí me recibieron, eran familias muy buenas familias. Fue buena vez, como te digo, nada más lo que... Me imagino que ya con una cosa de esas uno queda curado, ¿verdad? Sí, ya si veía un poquito de lluvia o así, mejor quedarse tranquilo. Yo dije, ya aquí nunca más me la volví a jugar, sí, y queda con solo que veía me iba para donde mi abuela, aparte que mi abuela era un amor conmigo, mi abuela Emma, y bueno, ahí hasta que terminó el año y se dio una situación lindísima, o sea, recuerdos tan lindos que son como para casi escribir una novela. Qué bonito es. Un día llega y ya, ¿qué esperaría uno? Digamos, yo haría esa pregunta, ¿qué esperaría uno de un patrón, digamos,
ya cuando ya termina la escuela, que diga ya que dice, ya tenemos un peón más para la finca, ¿verdad? Era casi que podría ser lo lógico. Y esos señores, don Freddy, especialmente, cuando yo estaba terminando, le dice a mi papá, mi papá se llamaba Juan Ramón, y le decían Juanra. Y entonces le dice, Juanra, le dice, hey, tenemos que ver cómo hacemos para que Carlos Mario vaya al colegio. Y así, bueno, ahí fue una cosa, la verdad que sorpresivo. ¿Y ir a qué colegio? Espérate, para que te digo. Está interesante. ¿Y a cuál colegio? Usted me acaba de hacer una pregunta interesantísima. ¿A cuál colegio? Ya, y el único colegio que había era aquí, el Liceo. Ciudad Quesada. El Liceo San Carlos. Cuando se ubicaba donde está la municipalidad hoy día. No, ahí estaba. Yo sí lo conocía, ahí quedaba el liceo. Y entonces, pero no, era como una cosa imposible, porque cómo iba a viajar de allá. Todos los días. Y todos los días, no había cómo. Primero no había cómo viajar. Y menos recursos, o sea, si mi papá como mandador de finca ganaba un sueldito, apenas como para comer y vivir, y gracias a que en la finca había muchas cosas que no había que comprarlas, ¿verdad? Leche, verduras, cosas de ese tipo, entonces así el asunto es que sí, uno como ilusionado, pero a la vez como triste, ¿por qué no decirlo? Porque uno decía, ¿cómo hago? Y se tenía esa ilusión de estudiar, por supuesto. Sí, por lo que te dije en un principio, papá, gracias a Dios, tenía eso claridad, decía. Incluso un día me dijo a mí, pero ya cuando estaba en el colegio, me acuerdo que me dijo, póngale ganas, estudie, me dice, para que no tenga que ser un camello como yo, me dijo así. Sí, él quería que ustedes no pasaran tal vez alguna situación. Sí, más. Y verás que al tiempo, creo que todavía ni siquiera había terminado la escuela, cuando llegó don Freddy, en ese tiempo como te decía antes, eran por dicha las amistades, y todos nos conocíamos, casi toda la gente se conocía en ese tiempo, y los políticos, los dirigentes, digamos, aquí eran casi todos eran muy buenas personas muy honestas, era una maravilla en ese sentido. Y vieras que llega y dice, él era regidor o algo así, creo que era regidor. Y dice, no, es que le conseguimos una bequita a Carlos Mario. Empezaba el Colegio Agropecuario de Santa Clara, habían comenzado el año anterior. Y le conseguimos una bequita a Carlos Mario, dice, para que vaya al agropecuario. Pero esa bequita era media beca. Claro. Yo no recuerdo si ese tiempo... igual había que pagar. Sí, había que pagar. Y yo no recuerdo si eran como algo así como 25 colones. Imagínese. Pero en ese entonces 25 era plata. Ah, sí. Pero aún así, mira, no podía. O sea, yo me alegré mucho y muy contento, muy agradecido y todo, pero dijimos nosotros, ¿y cómo hago con la otra parte? La otra mitad. Y entonces viera que, creo que sí se lo manifestamos a don Freddy, que muchas gracias y todo, pero que vamos. Pues un tiempo después, me imagino que la sesión siguiente, una cosa así, de ahí llegó y dice, viera qué suerte, dice la de Carlos Mario, dice, no, es que había un muchacho que tenía una beca de la fortuna, que viajaba al colegio, bueno, que estuvo el año pasado en el colegio, dice, y este año no quiere ir. Entonces juntamos las dos medias becas. Qué bueno. Sí. Entonces, gracias a eso, yo soy egresado del Colegio Agropecuario de Santa Clara, y a mucho agradecimiento, satisfacción, orgullo, gracias a la Municipalidad de San Carlos que me becó. Y claro, yo puse mi parte, yo me esforcé, yo trataba de sacar siempre muy buenas notas, y de hecho, desde segundo año en adelante hasta quinto año, recuerdo, mantuve el primer promedio de mi grupo. Ajá. Y el segundo promedio del colegio, porque había un estudiante de aquí, que voy a nombrarlo porque la verdad que siempre tuve mucha admiración,
que era el primer promedio del colegio. Imagínate. Y que hoy día es colega mío, Salvador Quiroz Conejo, que fue diputado. Mandemos un saludo muy especial ahí. Un saludo para Salvador, porque sí, siempre era un tipo tan inteligente, incluso después, pues, bueno, ya cuando logré salir del colegio, y entonces antes le nombré como uno de los amigos de mi papá, y que fue profesor mío en el colegio, y también yo creo que le causé muy buena impresión, porque tuve la suerte también de que ese señor en un momento asumiera la gerencia general del Consejo Nacional de Producción, que fue don Rodrigo Rillón y Maroto. Y entonces, recién salido del colegio, bueno, primero me fui a conocer al Valle de la Estrella, allá donde estaba la Standard Fruit Company, que nos ofrecían trabajo, porque éramos los primeros peritos agrícolas que salíamos de colegios agropecuarios, y nos ofrecían un trabajo ahí como capataces de finca. Y yo fui a conocer, y era tanta la necesidad, que de una vez me quedé trabajando allá. Así como una varijilla que yo ganaba. Así, ¿no? ¿Cuándo estaba recién salido del agropecuario? Acababa de salir, digamos, yo salí en diciembre, y en febrero, marzo, ya estaba allá trabajando. ¿Sí? No tenía ni 18 años. Y entonces, bueno, ahí empecé a trabajar, y que yo quería ayudar a mi casa, tenía como esa obligación moral, como por ser mayor y todo. Y entonces, cuando un día venía yo saliendo de uno de los bananales, ahí donde estaba en entrenamiento, ¿verdad? Era finca 5, finca 6. Era bonito, pero también era un ambiente muy, muy, muy peligroso, muy... En ese entonces, que sí. En ese entonces era peligroso. Sí, en todo sentido, sí. Había muchísimo ahí, qué sé yo, ahí que un fin de semana a veces había desde muertos hasta, qué sé yo, más cuando era quincenas de pago, aquellos eran unos bebidas de licor terribles, prostitución, de todo, era un ambiente terrible. Y tal vez yo no lo tenía tan claro como mis padres, sobre todo mi papá. Y un día que venía saliendo de uno de los bananales ya de trabajar, cuando veo un señor por allá, y digo yo, perdón, y yo, qué señor más parecido a mi papá. Allá en el bananal. Había ido con un esfuerzo tan grande que yo creo que hasta había tenido que conseguir dinero prestado, porque en ese tiempo uno tenía que irse prácticamente en avión, un avioncito, hasta Limón. Y de Limón en tren hasta el Valle de la Estrella. No había otro medio, era una cosa dificilísima. Y había llegado ahí y me dice, ya cuando vi, sí es mi papá. Y ¿Qué impresión la suya? ¿Qué impresión la suya cuando lo vio don Carlos Mario? Fue algo... Era felicidad, usted lo llamó, Dios se lo mandó. Sí, fue algo difícil de describir. Claro. Y entonces todavía cuando me habla y me dice Carlos Mario, me dice, ¿usted sabe qué fecha es hoy? Y le digo, sí es cierto, le digo yo. Hoy es 28 de abril. Estaba cumpliendo 18 años yo. ¿Y usted no se acordaba? No me acordaba. Y entonces me dice, ya usted es mayor de edad, usted puede hacer lo que quiera, tiene derecho ya a decidir su vida. Me dice, pero yo quiero decirle una cosa. Yo sé que usted tiene sueños, usted aspira a más, y si se queda aquí, no lo va a lograr. No lo va a lograr, me dice.
él veía el ambiente, me iba, más así tan joven, me iba posiblemente a absorber. Y me dice, pero yo no le puedo decir a usted que se vaya conmigo, que me acompañe o que renuncie. Pero no necesitó decirme mucho para convencerme. Y yo le dije, bueno, sí, está bien, si tiene usted razón. Vamos. Es que me dice una cosa, me dice, es que usted posiblemente siente la necesidad de ayudar a su casa, me dice, y por eso usted está aquí. Me dice, pero le voy a decir una cosa, me dice, nunca un hijo es una carga para los papás. Claro. Y entonces, eso fue lo que tal vez me motivó más. Y entonces le dije yo, vea, hagamos una cosa. Al día siguiente, creo que era, no sé, era sábado, domingo, no recuerdo. Pero sí le dije, vea, yo estoy muy agradecido con un señor aquí, bueno, en ese tiempo yo era perito, él era ingeniero agrónomo. Le digo que me dio la oportunidad de trabajar aquí, un señor don Álvaro Acosta. Yo tengo que ir a avisarle a él y darle las gracias y decirle que entonces que me voy a ir. Y quiero hacer un paréntesis, un momentito, porque estaba cumpliendo 18 años y había sentido responsabilidad suyo siendo tan joven de que usted sabía que tenía que ir donde don Álvaro Acosta a darle un preaviso. Sí. Aunque fuese un día o algo, ¿verdad? No sé cuánto tiempo estuviste, pero vea el sentido de responsabilidad siendo tan joven. Unos buenos valores le habían inculcado en su familia. Y el señor ese fue increíble conmigo también, porque cuando yo le dije por qué, y que era que yo quería estudiar más, y que ahí era muy difícil, y que entonces el señor de una vez me dijo, no se preocupe, ni lo piense, vamos a ir para hacer un papeleillo que había que hacer, me dieron una pequeña liquidacioncita ahí, como por lo menos para pagar los pasajes y venirme. Y el 1 de mayo, imagínense qué coincidencia, ahora, el 1 de mayo, vamos a ver si recuerdo el año, de 1968, venía yo en el primer tren. Él se vino adelante, su papá se vino adelante. Papá se vino adelante y yo me quedé ahí para hacer esa liquidación, para hablar con el señor y todo. Y el 1 de mayo, porque yo le dije eso, no se atrase, no, y déjeme ese tiempo. Entonces yo me voy, ese día había muchas actividades ahí celebraba mucho el 1 de mayo. Claro. Y yo venía en el primer tren con tan buena ilusión y suerte, que el 17 de junio de 1968 ingresé a trabajar al Consejo Nacional de Producción. O sea, tuve que un mes y unos días. Y así también, un día me fui a San José a buscar trabajo, porque era la única la única opción casi que tenía. O sea, iba con esa ilusión de que sabía que salía de allá, pero iba a buscar más trabajo. Don Rodrigo era una persona más culto, más educado, más buena persona. Y él, desde que me vio allá, la gerencia, yo no sé cómo oyó ahí, cuando yo llegué y pregunté que era de San Carlos, que iba a decir estaba Don Rodrigo. Y donde lo oyó de una vez, pase adelante, Carlos Mario. Y entonces ya le conté que yo necesitaba trabajar, que se conocía a mi papá y sabía y me dice, ¿cuándo quiere empezar? Así. Yo fui como jueves o una cosa así, y como lunes de la semana siguiente ya estaba trabajando. Te quiero... Y así trabajé casi, me faltaron 2 meses para cumplir 43 años de trabajar con el Consejo Nacional de Producción. Ahí se mencionó. De ahí tuve varias etapas. Usted me interrumpe con toda confianza. Más bien quería, antes de que siguiera con esa otra etapa, entonces ya casi cumplís años. El 28 de abril. Qué casualidad, ¿verdad? Que estamos recordando esa anécdota y que ya casi cumple años don Carlos Mario. Y bueno, también qué lindo eso que usted puede recordar aquí en Esencias, porque esa es la esencia suya, ¿verdad? Y esa es la esencia
de poder traer a la mente, ver un recuerdo tan hermoso de que un muchacho joven, muy valiente, porque también admiro, se fue para Limón, de esos para San José, con corta edad, buscando cómo salir adelante, cómo desarrollarse en lo que ha estudiado, pero qué hermoso saber que usted traiga a su mente, a la memoria, que llegara su papá a recogerlo, ¿verdad? Esas imágenes que se quedan en el corazón de uno, ¿verdad? Entonces es algo maravilloso y me encanta que podamos volver a recobrar esa esencia aquí en nuestro programa. Don Carlos Mario dice que, bueno, se pensionó, ¿verdad? Después de que se fue para San José, duró 43 años trabajando. Vamos a hablar un poquito de eso para que luego, porque ya casi nos estamos hablando del programa. No, entonces voy a para que podamos conversar un poquito de esta nueva etapa de don Carlos Mario, ahora después de pensionado y todo esto, porque estás pensionado como síndico ya en la política, porque don Carlos Mario, ahora que usted estaba hablando, me trajo a la mente de que cuando le dieron la beca para el agropecuario, la municipalidad, usted vive agradecido con la municipalidad, entonces yo imagino que eso va a venir a su mente para poder ayudar en estos 4 años que vienen, no sé de qué forma, ¿verdad? Poder tener en la mente a tantos jóvenes, ¿verdad? Que tal vez quieren estudiar y que no pueden por una falta de economía o alguna otra manera, no sé, siempre hay algo que se puede hacer, ¿verdad? Pero yo imagino que eso va quedando ahí. Puede acelerar un poquito, entonces, sí, porque claro, si el tiempo se le va. Nos quedan 15 minutos, Mauri. Sí, 15 minutos, ¿verdad? Yo gracias a eso, que me vine de allá, casi que paralelamente de una vez he estado haciendo entonces las gestiones para admisión en la Universidad de Costa Rica, que era la única opción que había en ese tiempo. Porque el agropecuario salió con un título de perito agrícola y bachiller profesional. Okay. Ajá. Y entonces y no había tecnológico aquí, no había otra opción que irse a la UCR si uno quería estudiar un poco más. Entonces, gracias a mi dedicación al trabajo, un día también me fui allá, ya cuando había cumplido con que debe ser aceptado, que había ganado examen de admisión y que toda esa cosa, y entonces me fui a pedir traslado, porque yo decía que solo puedo estudiar trabajando, papá no me podía, y entonces igual me fue muy bien y me dijeron, ¿cuándo quiere venirse? Entonces me dieron traslado a oficinas centrales y me daban prácticamente medio tiempo para que estudiara. Congelaron el salario, sí, el salario bajito, no, pero a mí eso no me importaba. Pero usted lo que quería era seguir desarrollando. Sí. Y entonces pude, gracias al Consejo Nacional de Producción, esas personas también que me tendieron la mano en su momento, yo logré la licenciatura, primero bachillerato y después la licenciatura en Ingeniería Agronómica, que para efectos del Colegio de Ingenieros Agrónomos soy ingeniero agrónomo, que nos incorpora como ingenieros agrónomos. Y entonces ahí rápido ya tuve otros pasos por el CNP. Salí en diciembre y en febrero aproximadamente ya era jefe de las plantas del Consejo en Barranca, con una responsabilidad enorme, me tocaba toda la importación, exportación, bueno, enorme. Recuerdo que me daba como vergüencilla porque yo todavía estaba muy joven, no tenía ni 30 años y la gente me decía Don Carlos, como era jefe de la planta me decían Don Carlos. Y ¿Cuándo no estaba casado aún? No, estaba ahí, eso fue en Barranca, estuve del 76 al 81, yo me casé en el 80, me casé con Elizabeth en el 80, imagínense, y ahí ya Entonces usted conoció a su esposa, ¿dónde? ¿Su esposa es de dónde? ¿De aquí? Ah, de aquí, pero sí. Vos venías todo el tiempo. Yo conocí a mi esposa en la Quebrada del Palo cuando estuvimos ahí chiquitos en la escuela, ella era hija del señor de la pulpería de La Par. Ya, sí. Y después, pero ya ellos se fueron también en su época para San José buscando unas oportunidades y después me la volví a encontrar en San José. Dios los volvió a unir, era la media naranja suya. Sí. Y bueno, viera que entonces ahí después tal vez no debiera decirlo, pero es que es la verdad. Yo siempre le puse como muchas ganas al trabajo, muy dedicado, y gracias a Dios nunca ningún cuestionamiento de nada, pero ni llegaste a vida, yo siempre decía. Entonces, en su momento, incluso sin ver colores políticos ni nada, cuando don Yayo Robert en el gobierno de Carazo, imagínense, estableció la regionalización en el CNP, me propuso como director
de la región Brunca. Empezó la regionalización en el CNP y fui a parar a San Isidro General. Allá 5 años fui el primer director de la región Brunca, y cuando se creó la dirección aquí a partir del 86, Huetar Norte, entonces yo reclamé y yo dije, ya, pero yo soy sancarleño, claro, no me han dado la oportunidad a mí de irme para San Carlos, como a mi tierra. Es cierto que allá teníamos muy buenas amistades, pero no teníamos, vivíamos, sí, pero nuestro pueblo, no teníamos prácticamente familiares allá, no teníamos parientes. Entonces sí me dieron la oportunidad y fui el primer director, también fundador aquí de la región Huetar Norte, hasta que me pensioné. Bueno, los últimos 11 años, entonces ya vino la parte de la, que vos decías, la parte de la política ahí, que ya sí, eso de que dice el dicho que nadie es profeta en su tierra. Entonces ya la gente conocía a mi familia y me empezaron a relacionar, y terminé trabajando en Zarcero. Los últimos 11 años me jubilé, ya cuando estaba trabajando en Zarcero, ahí, entre el CNP y el MAC, por razones políticas principalmente. Y esto de ahora ya sobrevino un poco por ahí esta participación como síndico. Yo estaba jubilado, tranquilo. Recordemos que era concejal primero, ¿verdad? El año pasado, bueno, la elección pasada. Sí, por ahí empezó el asunto. Pero, digamos, siempre me ha gustado mucho también el cooperativismo, entonces siempre asociado a COSIC, que bueno, Copelesca, que también, pero ahí estuve en algún momento en los órganos sociales, ahí, comité de vigilancia y todo, eso me entretenía y me gustaba mucho, o me gusta mucho. Y ya después vino la parte esa de participar como concejal, y ahí he tenido sí el honor y el gusto de trabajar estos 4 años ahí a la par de doña Hilda Sandoval y bueno, otras personas que hicimos un bonito equipo con doña Nuria Morera, con Álvaro Víquez, y un poquito del aprendizaje, pero yo quiero verlo más bien por otro lado, el aprendizaje, pero también la forma, digamos, como uno ha actuado a través de su vida. Entonces digamos, en otras palabras, que no tiene cuestionamientos, que no tiene lo considera una persona honorable, una bonita trayectoria, y entonces me llegó la propuesta sin que yo la solicitara. O sea, se me propuso como concejal. Sí, personas como, repito, como doña Hilda, así, que ya me conocían y todo, me dieron el apoyo, y entonces fue una pequeña asamblea en la que estuvimos ahí nosotros. Como síndico, más bien, sí, sería. Sí, y entonces se me propuso ahí para síndico, con el resultado que ya conocemos, y que aprovecho para agradecer a todos los que pues nos dieron ese voto, ese apoyo, ahí donde estamos vos y yo, y bueno, y otros que esperamos formar ese equipo que requiere nuestro distrito de Quesada, para el cual le vamos a poner todas las energías y todas las ganas para potenciar al máximo, digamos, las acciones que se puedan realizar. Y bueno, a la orden de todos ahí, estoy contento, estoy entusiasmado, dichosamente, a pesar, como lo dije en un principio, que ya estoy grandecito, pues me siento... Me gusta esa palabra, cuando dicen grandecito. Me siento muy bien, gracias a Dios, me siento muy bien yo físicamente, emocionalmente y todo, y sí, con todas las ganas de... Lo demostramos en las caminadas, don Carlos Mario. Se recuerda. En las caminadas que nos quedábamos visitando las comunidades. Sí. Y entonces... yo no sé si me perdonan y se aburrieron muchos ahí con tanta... No, ha estado maravilloso. Historia, pero... Muy bonito. Pero es que uno se entusiasma y bueno, y ahora sí, yo creo que tengo la obligación moral y la responsabilidad también de devolverle un poquito a la municipalidad también esa mano que me dio en su momento, ese apoyo que me dio en su momento, porque yo tengo clarísimo, si no hubiera sido por la municipalidad, yo no habría logrado lo que logré, posiblemente, no sé, habría sido un peón más de la finca o una cosa así, que
trabajaba con papá, y entonces tengo muy, muy claro que fue gracias a ese empujón. A veces alguien dice empujoncito, yo empujoncito no, empujonzote. Sí, así Ese empujonzote que fue el que, y claro, uno después, que dice incluso la palabra, y ayúdate que yo te ayudaré, ya uno va a la Pero usted fue muy valiente, ¿verdad? Sí. Y eso es algo importantísimo. Ya nos quedan 4 minutos para terminar el programa, pero yo quiero, antes de, bueno, ya conocemos esa parte, ¿verdad?, de niñez, hacer unas preguntitas rápidas, se llaman preguntas cortas, que siempre hacemos aquí en Esencias, como, ¿qué le gusta? Entonces yo hago la pregunta, usted me responde así rapidito, Sí, es como, claro. para que la gente también pueda conocer quién es don Carlos Mario, qué le gusta, qué no le gusta. Y vamos a esperar porque va un camión ahí, haciendo un montón de ruido, ¿verdad? Pero qué lindo es esto, ¿verdad? Conocimos parte, recordamos ahora la parte donde está la política, que es algo muy importante, que yo sé que va a ser un gran trabajo por el pueblo sancarleño, por el distrito de Quesada, y eso nos llena mucha ilusión, saber que hay personas que aman al cantón, que aman al distrito y que quieren hacer las cosas bien por la gente, que eso es algo muy importante. Don Carlos Mario, ¿cómo era usted entonces de pequeñillo? ¿Travieso o muy tranquilo? No, yo era, digamos, tranquilo, como, qué sé yo, que no era, digamos, fiestero ni cosas de ese tipo, pero inquieto. El que decía mi mamá siempre, eso me lo trae a la mente, mamá decía, pero es que usted no se puede quedar quedito. Sí. Siempre me decía eso, porque yo siempre buscaba algo que hacer. Siempre. Hay más tiene más que escuchar eso. Y eso lo sigo haciendo. Sí. Lo sigo haciendo. Hoy día ya porque mis hijos no me dejan hacer ciertas cosas, o incluso mi esposa, pero yo no puedo estar, yo es como encerrado o inactivo, yo tengo que estar haciendo algo. Digamos que podríamos decir que es como hiperactivo. Sí. ¿Verdad? ¿Qué le gusta a usted desayunar en la mañana? ¿Cuál es una mañana bonita que se levanta y dice, bueno, quiero comer esto? ¿Cuál es su platillo favorito del desayuno? Sí, hay, digamos, básicamente dos. Uno, me encantan unos huevos rancheros que me hace mi esposa, y también a veces, casi muy parecido, pero le llama huevo a caballo, ¿verdad? Que es como un huevo frito, digamos, con una tortilla por encima y otra por debajo, y qué sé yo, le pone ahí un poquito de tal vez salsita de tomate. Es que me encanta ese tipo de desayunos. Son de los preferidos. Sí, de los preferidos. La verdad es que mi esposa cocina muy rico. Sí. ¿Verdad? Un saludo muy especial a la esposa de don Carlos Mario. ¿Qué le gusta más, el agua dulce o el café? El café. El café. Por ahora, porque en la época toda esa que le conté era agua dulce. Agua dulce. O agua dulce nos criaron y está, sí. Pero ¿cuál es su época favorita del año? ¿Del año? Sí. Me gusta digamos, el verano, sobre todo el verano aquí de San Carlos, que no es un verano tan, bueno, ha cambiado un poquito la cosa, pero me gusta más el verano. Sí. ¿La montaña o el mar? Me gusta más la montaña. Las dos cosas me gustan, pero me gusta más la montaña, sí. Bueno, y si le pregunto entonces, del río a la playa, imagino que va a escoger. Ah, sí, los ríos. Los ríos. Sí, sí. ¿Y qué le gusta más? Usted, bueno, que ya nos contó que veía el campo, ya la última pregunta. ¿Las casas modernas que hay hoy en día o las cabañas? No, me gustan más las cabañas. Sí, yo soy un poquito conservador. Todavía me gustan esas casas de corredores volados, ojalá así, y con sus jardines, con sus zonas verdes, ojalá con sus plantas, y en eso es una de las cosas que me entretengo bastante. Ahí en la casa tengo poquito espacio, pero sí me entretengo ahí en eso. ¿Amanecer o atardecer? Soy de madrugar. Soy, pero por esa misma, más el amanecer. Pero por esa situación de que le contaba de tal vez que tuve que ir a la escuela así, y que a caballo, entonces me llevaba al menos una hora de viajar de la casa a la escuela, y entonces me quedó esa costumbre de levantarme temprano, y nunca me la pude quitar, y entonces soy amante de los amaneceres, de un amanecer. Sí, soy de amanecer más. No quiere decir que no me gusten esos atardeceres, que son celajes preciosos, sobre todo en la playa, esos atardeceres preciosos, ¿sabes? Claro que sí me gustan también. ¿Qué le gusta más, lo dulce o lo salado? Uy, soy súper dulce. ¿Dulcero? Hiper dulce. Soy hiper dulce. A mí todo lo dulce, todo, cajetas, chocolates, cualquier cosa de eso soy.
tengo que darle gracias a Dios todos los días porque por dicha todavía tengo las horquillas bien, a pesar de antecedentes, mi mamá era diabética, mi abuelo diabético, a pesar de esos, gracias a Dios yo, porque como sí me cuido un poquito, con ciertas cosas me cuido un poquito, pero soy demasiado dulcero. Y aquí una pregunta que me hicieron, que le preguntara qué le gustaba más, cantar o bailar. Viera que me gustan las dos cosas, pero me gustaba más cantar. Chiquillo cantaba, siempre me tenía un cuaderno ahí con canciones y me ponía a cantar solo ahí. Bailar, me encanta el baile, me encanta, pero no soy muy hábil, les soy sincero, y le echo la culpa al colegio. Sí, le echo la culpa al colegio, como era interno, es que en esa época era interno, se me olvidó contarles eso, todo era interno, entonces no teníamos oportunidad, como dice el programa aquel de Juan Vainas, no teníamos oportunidad de compartir, digamos, con muchachas. Entonces no puedo desarrollar esa habilidad. Entonces yo no, pero mira cómo me gusta. Pero le gusta bailar. Sí, sí me apunto. Es que la música es muy linda, ¿verdad? Sí, me apunto, aunque sea feo, pero me apunto. Bueno, qué bonito haber conocido un poquito de don Carlos Mario. Quiero agradecerles a todas las personas que se conectaron, los que están ahí pendientes. Muy importante, don Carlos Mario, los que nos están escuchando por Radio AM, que nos escuchan allá en La Fortuna, Los Chiles, Pital, por todo lado nos escuchan siempre. Los miércoles cuando hacemos este programita, ahí están ellos. De verdad que muchísimas gracias por sintonizarnos, muchísimas gracias a los que se conectan a las plataformas digitales. Hoy un invitado muy especial, don Carlos Mario. Don Carlos Mario, quiero que se despida brevemente de todos ellos y que les envíe un saludo muy especial, por supuesto. Sí, claro, muchas gracias por su atención, por escucharnos, por su paciencia y decirles que, bueno, aquí me tienen dispuesto a dar mi mayor esfuerzo para que ojalá podamos hacer muchísimo en esta gestión que debemos asumir ahora a partir del 1 de mayo. Yo muy entusiasmado de mi parte y ahí me tienen a la orden. Quiero que sepan que creo que yo soy muy accesible, entonces con toda franqueza, con toda confianza, incluso parte de mi trabajo de campaña fue eso, presentarme, que la gente me conociera, los que ya no me conocían, y saber que me tienen a la orden ahí. Entonces, sobre todo, de momento estoy pensando que al menos los lunes también voy a estar ahí prácticamente todo el día en la municipalidad para los que me quieran contactar, y en su momento también vamos a tener nuestro WhatsApp y el teléfono, ya algunos se los hemos ido dando, pero también, y me gusta también mucho la visita a las comunidades, entonces ahí voy a estar visitándolos para conocerlos más y, bueno, un abrazo a la distancia. Bueno, nos despedimos, ya llegamos al final del programa Esencias. Como ustedes lo saben, siempre tenemos un invitado especial, la esencia de cada invitado, que ustedes lo conozcan. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un programa más, que Dios los bendiga muchísimo. Carol Rodríguez se despide y nos vemos la próxima.